La noche, antes de recibir mi carta de la Complutense, mi prima cayó de rodillas frente a mí. Se sujetaba el vientre con las 2 manos. Me dijo que estaba embarazada de mi novio. Me suplicó que los dejara estar juntos. No pude evitar sonreír. Yo solo pensaba en cómo romper mi compromiso con ese idiota. Graduarme de una gran universidad, heredar una fortuna, convertirme en millonaria, ¡qué maravilla! Los hombres solo me atrasan cuando se trata de ganar dinero. Después de morir de puro agotamiento, renací. Al abrir los ojos me encontré con unos ojos llenos de lástima. Mi prima Nuria estaba de pie en la puerta, vestida de blanco, con una maleta enorme. Faltaba un mes para la selectividad. Nuria, estudiante universitaria, había venido a quedarse con nosotros. Dijo que nuestra casa quedaba cerca de su facultad. Alba, ¿por qué no avisaste a tu tío que venías? Yo habría ido por ti. Mi padre me empujó a un lado. La llevó directo a mi habitación. Me frotó el brazo que él mismo me había lastimado. Yo entorné los ojos. ¿Qué hice yo en mi vida anterior? Ese recuerdo estaba grabado a fuego en mi mente. Orgullosa y terca como era, me negué a ceder mi cuarto. Discutí con mi padre. Terminé recibiendo una bofetada. Por eso, mis padres tuvieron una pelea enorme. Su matrimonio, ya frágil, quedó pendiendo de un hilo. Y no solo eso. Nuria empezó a coquetear con mi novio, Marcos. Incapaz de dejar que me lo quitara todo, perdí el interés en mis estudios. Me obsesioné con una sola cosa: sacar a Nuria de mi casa y de mi novio. Como resultado, reprobé la selectividad. Yo, que siempre había sido excelente estudiante, solo pude entrar a un ciclo de formación profesional. Después mis padres se divorciaron. Me quedé con mi padre. Nuria me acusó de haberla empujado por las escaleras. Mi padre me echó de casa. Nuria se casó con Marcos, con una dote de 10 millones que mi padre le regaló. Después de graduarme, no encontré un trabajo decente. Terminé en una línea de montaje. Ahí morí, de puro agotamiento. Al volver a la vida, cedí mi habitación sin pelear. Me mudé al ático del 3er piso. No fue por miedo, fue porque quería aprovechar esta oportunidad para la selectividad. Mi vida anterior me enseñó algo importante. Ser fuerte por mí misma es lo único que de verdad importa. Soy la única que vive en el 3er piso. Ahí arriba, todo es silencio. Estudié cada noche hasta muy tarde. Fingí no notar las miraditas entre Nuria y Marcos. Por fin terminó la selectividad. Entré a la Complutense con las mejores notas. No respiré tranquila hasta recibir la carta de admisión. Abrí la ventana del ático. Dejé salir todo el aire viciado. Ahora sí. Es momento de ajustar cuentas con Nuria, con Marcos y con mi padre. Al bajar las escaleras los vi. Nuria acurrucada entre los brazos de Marcos, sonriendo con timidez. Al verme, Marcos apartó a Nuria de un empujón. Caminó hacia mí. Alba, por fin llegas. Has estado tan ocupada con tus estudios que no hemos tenido tiempo juntos. A partir de ahora, vamos a pasar mucho más tiempo. Con eso, Marcos extendió la mano para tomar la mía. Di un paso atrás para poner distancia entre nosotros. Parece que ya tienes compañía. Miré a Nuria con intención. Tras un momento incómodo, Marcos recuperó la compostura. Alba, ¿qué estás pensando? Solo estoy cerca de Nuria, porque es tu prima. Esas palabras hicieron que Nuria palideciera. Yo sonreí, satisfecha. Marcos y yo somos parte de un matrimonio arreglado entre familias adineradas. Nuestro compromiso se fijó cuando éramos niños. Por eso, en mi vida anterior, siempre lo vi como mi futuro esposo. Por eso no pude aceptar que Nuria me lo quitara. En aquella vida, pese a mis intentos desesperados, Marcos y Nuria ya estaban profundamente enamorados. Y ahora, quizás porque ya no estoy ahí para provocarlo todo, Marcos sigue viendo a Nuria a mis espaldas. Actuar frente a mí debe incomodar a Nuria. Pero eso a mí me da todavía más asco. ¿Cómo puedo romper mi compromiso con Marcos lo antes posible? Mientras lo pensaba, se me ocurrió una idea. Miré a Marcos con ojos llenos de cariño fingido. Ya que de todos modos nos vamos a casar, ¿por qué no lo hacemos ya?
casarnos. Nuria fue la primera en reaccionar. ¿Qué pasa, prima? ¿No quieres? ¿O acaso planeas ocupar mi lugar y casarte tú con Marcos? Esas palabras hirieron a Nuria en lo más hondo. Le temblaron los labios. Se quedó sin palabras. Marcos se veía un poco incómodo. Claramente, aún no se cansaba de la emoción de jugar con las dos, así que decidí presionar un poco más. Marcos, entré a la Complutense. Si tu madre se entera, se pondrá feliz. ¿De verdad entraste a la Complutense? Los ojos de Marcos se iluminaron. Cuando asentí, su cara se llenó de alegría. Espera aquí, voy a contárselo a mi madre ahora mismo. La familia Vega hizo su fortuna en la minería años atrás. Aunque el negocio del carbón luego decayó, ya habían acumulado una riqueza enorme. La invirtieron en otros negocios. Aunque son ricos, ninguno de ellos ha logrado nada a través de los estudios. Marcos es el más educado de toda la familia Vega. Me lleva 3 años. Después de terminar el instituto no fue a la universidad. Entró directo a trabajar. Por eso la familia Vega siempre fue blanco de comentarios. La gente susurraba que eran solo nuevos ricos sin clase. Cuanto menos tienen, más les gusta presumir. Donde sea que vaya, la madre de Marcos presume de mis notas. Ahora que entré a la Complutense, seguro espera que me case con su hijo lo antes posible. Apenas Marcos salió de casa, Nuria ya no pudo contenerse. Cayó de rodillas frente a mí, sujetándose el vientre. Alba, lo siento mucho. Estoy embarazada del hijo de Marcos. Lo sé. Al fin y al cabo, yo misma agujereé los cascos que ustedes dos usaban antes. Mis palabras contundentes silenciaron los sollozos de Nuria. ¿Cómo lo supiste? Curvé apenas las comisuras de los labios. No dije nada más. Subí las escaleras. Parece que esta tarde tendremos una batalla dura por delante. Necesito descansar y recuperar energías. Toc, toc, toc. Me despertaron unos golpes fuertes en la puerta. Después de eso, la voz enfadada de mi padre resonó desde afuera. Te encierras en tu cuarto todo el día. Solo estudias y duermes. Siento que estoy criando a un cerdo. ¿Por qué no aprendes de tu prima? Ella se levanta temprano todos los días para cocinar. Además, fruncí el ceño. Caminé directo a la puerta y la abrí. Al ver mi cara sin expresión, mi padre se detuvo a media frase. De pronto, su rostro se oscureció de rabia. Mocosa insolente, ¿cómo te atreves a mirarme así? Con eso, levantó la mano para abofetearme. Bajé corriendo las escaleras, dejándolo con la mano en el aire. Abajo, los Vega y Marcos reían con ganas. Esa sonrisa se ensanchó aún más cuando me vio. Nuria, de pie cerca, sirviendo té, tenía los ojos llenos de lágrimas. Parece que la familia Vega todavía no sabe del embarazo de Nuria. Vaya, vaya. Pensé que Nuria era muy capaz. Nunca pensé que sería yo quien tuviera que sacar el tema. Tío, tía, dije, acercándome a la señora Vega. Carmen vio de inmediato la carta de admisión en mi mano. La tomó para leerla una y otra vez. Se la pasó a su marido, Ramón. Luego se giró hacia mí y me tomó la mano. Nuestra Alba es una maravilla. La adoro. Cuando mi padre bajó las escaleras, Carmen no esperó ni un segundo para decirle: Consuegro, Marcos ya tiene más de 20 años. Alba ya es adulta. ¿Por qué no hacemos primero la boda y luego el registro civil? ¿Qué opina usted? La familia Vega tiene más poder que la nuestra. Tras escuchar a Carmen, mi padre dejó de lado su enfado conmigo por un momento. Forzó una sonrisa. Claro que sí. Entonces, ¿cuándo cree que sería un buen momento para fijar la fecha? Al ver que Vega y mi padre ya discutían la fecha de mi boda con Marcos, todo me pareció ridículo. Mi madre aún no había vuelto del trabajo, y ellos ya la ignoraban sin ningún respeto. A su lado, Nuria miraba fijamente a Marcos. Marcos, que solía dejarse encantar por la sonrisa de Nuria, se quedó muy serio, fingiendo no notar sus miradas. Frente al dinero, el amor parece no significar demasiado. Entonces mejor fijemos la fecha para el mes que viene, antes de que Alba empiece las clases. Me parece bien.
Los padres de Vega y el mío se pusieron de acuerdo de inmediato. En ese momento hablé. Tío, tía, yo también quiero casarme con Marcos. Pero mientras hablaba, miré a Nuria con reproche. Y añadí, con voz quejumbrosa. Pero Nuria me sedujo a Marcos a mis espaldas, y ahora está embarazada de él. Mis palabras sacudieron a toda la sala. Alba, no estarás confundida. Es tu prima. Ojalá estuviera confundida. Pero ella misma me lo dijo hace poco. En ese momento, las gotas para los ojos que me había puesto antes hicieron efecto. Una lágrima cayó. Bajé la cabeza y fingí llorar. Pero con el rabillo del ojo observaba a Nuria. De los 3 hermanos Ortiz, solo mi padre entró a la universidad y se casó con mi madre. Usó la influencia de la familia de mi madre para fundar Grupo Ortiz. Pero es mi madre quien realmente lleva las riendas. Mi padre es solo una figura decorativa. En cuanto a las familias de sus hermanos, aunque su vida mejoró gracias al apoyo discreto de mi padre, seguían muy lejos de nuestro nivel de vida. Nuria me ha envidiado desde niña. Se lo he dejado muy claro. Si Nuria no aprovecha esta oportunidad de casarse con una familia rica, perderé todo el respeto por ella. Por suerte, esta vez no me decepcionó. Delante de todos, Nuria se arrodilló frente a Ramón y Carmen. Tío, tía, Marcos y yo, de verdad nos amamos. Antes de que los Vega pudieran reaccionar, Marcos ya se había puesto de pie. Yo usé protección siempre. No hay forma de que estés embarazada. En resumen, arreglemos esto de una vez. Marcos, no sé cómo pasó esto tampoco. No dijiste que no sentías nada por Alba, que era fría y aburrida, que tarde o temprano romperías el compromiso para estar conmigo. También dijiste, cállate. Marcos, sin paciencia, abofeteó a Nuria. Al instante siguiente, Ramón le dio una patada en el estómago a su propio hijo. Bueno, para nada. Has traído vergüenza a toda la familia Vega. ¿Por qué golpeas a mi hijo? Protestó Carmen. Es obvio que esa Nuria sedujo a mi hijo. Si alguien merece una paliza, es ella. Carmen agarró a Nuria del pelo. Mi padre corrió a detenerla. En su furia, Carmen incluso arañó a mi padre. Con miedo a que le rasguñara la cara, mi padre dio un paso atrás. Y así, Nuria quedó tirada en el suelo, siendo golpeada por Carmen. Sin poder escapar, Nuria de pronto se sujetó el vientre. Mi bebé, mi bebé. Un hilo de sangre bajó por sus piernas hasta el suelo. Temiendo verse involucrada en un accidente fatal, Carmen dejó de golpearla y llamó a una ambulancia. Media hora después, Nuria fue subida a la ambulancia. Ramón, Carmen, Marcos y mi padre la siguieron, nerviosos. Yo me senté en el sofá del salón, observando las figuras que se dirigían a la puerta. Una sonrisa fría en mis labios. Justo entonces, una mirada oscura pasó sobre mí. Era mi padre. Se giró de golpe y descubrió la sonrisa en mi cara. Instintivamente la borré. Pero enseguida entendí algo. Ya no soy la persona tímida e indefensa que él aplastó en mi vida anterior. Levanté la vista y le lancé una sonrisa desafiante. Era la primera vez que veía ese destello de rebeldía en mis ojos. Mi padre se llenó de furia, como si fuera a volver para ajustar cuentas conmigo. Pero la ambulancia no podía esperar. No tuvo más remedio que subirse e irse. La ambulancia apenas había salido cuando mi madre llegó. Vestía un traje de oficina impecable, el pelo recogido. Tenía unos 40 años. Ya se le notaban pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos. Aún así, conservaba cierto encanto. Solo su pelo estaba un poco despeinado. Claramente había vuelto corriendo. «Alba, tu tía me contó que pasó algo. ¿Qué está sucediendo?» Aunque su tono era frío y rígido, siempre tan ocupada con su trabajo, sus ojos estaban llenos de preocupación. Lamentablemente, en mi vida anterior, nunca vi esa amabilidad. Entonces, jamás se me ocurrió que mi madre trabajara tan duro por mí. Solo pensaba que estaba demasiado ocupada ganando dinero, que no me quería en absoluto. He sido una hija rebelde desde niña, siempre en contra de mi madre. Incluso cuando ella renunció a Grupo Ortiz y se divorció de mi padre con una sola condición: llevarme con ella.
Me negué a aceptar la derrota frente a Nuria. Decidí quedarme con mi padre. Al final, mi madre, decepcionada, se fue sin nada. Se mudó al extranjero. Al pensar en eso, se me llenaron los ojos de lágrimas. Mamá, me lancé a sus brazos y la abracé fuerte. Mamá, por fin has vuelto. En mi vida anterior, mi madre y yo casi nunca estuvimos cerca. Desde que renací, nos hemos acercado mucho más. Aún así, comparado con una madre e hija normales, todavía queda cierta distancia entre nosotras. El cuerpo de mi madre se tensó un instante. Luego se relajó y me dio palmaditas torpes en la espalda. Alba, te pasó algo. Asentí. Le conté lo que había ocurrido ese día. Marcos y Nuria están saliendo en secreto. Y encima tienen un hijo. Esto es indignante, dijo mi madre, furiosa. Voy a enfrentarlos ahora mismo. Los Vega y la familia de tu tío me deben una explicación hoy. Con eso, mi madre me tomó de la mano y me sacó de casa. Llévame al hospital. Cuando llegamos, Nuria yacía en la cama, apenas consciente. Ramón, Carmen, Marcos y mi padre estaban en la habitación. Los tres primeros tenían el rostro sombrío. Solo mi padre se preocupaba por cómo estaba Nuria. Nuria, te duele. Tienes hambre. Si no te sientes bien, dile a tu tío. Mi bebé. Nuria acariciaba su vientre, con lágrimas cayendo. El tono de mi padre se suavizó. El bebé está bien. Solo tienes que cuidarte. No te preocupes por nada más. Gracias, tío. Sin poder soportarlo más, mi madre abrió la puerta de golpe. No fuiste ni la mitad de considerado cuando cuidaste a Alba. Cualquiera que no supiera la verdad pensaría que Nuria no es tu sobrina, sino tu hija ilegítima. Mi madre dice exactamente lo que yo pienso. Como era de esperar, mi padre también se puso furioso. Aunque no destaca en su carrera, nada le gusta más que ganarle a mi madre en cuestión de genio. Elena, ¿qué tonterías estás diciendo? He visto a mi padre así muchas veces, pero esta vez noté algo nuevo en su cara. Un rastro de culpa. Miré a mi padre. Luego miré a Nuria en la cama. Una idea audaz tomó forma en mi mente. Estoy inventando esto. Nuria es tan descarada que hasta le robó el prometido a Alba. Y aún así la defiendes. Es que no te importan nada Alba ni yo. Nuria es solo una niña. No sabe lo que hace. Además, no es cualquiera. Es mi sobrina. Justo cuando parecía que iban a estallar en una pelea enorme, tomé rápido la mano de mi madre. Mamá. Al recuperar la calma, mi madre respiró hondo. Dejó su enfado con mi padre a un lado por el momento. Se volvió hacia Ramón y Carmen, que habían estado observando la escena. De inmediato, se mostraron preocupados. Consuegros. No me llame consuegra. Ya que su hijo no sabe comportarse, cancelemos este compromiso. Antes de que los Vega pudieran responder, mi padre se apresuró a intervenir. Un momento. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no dejamos que Nuria se case con Marcos en lugar de Alba? De ninguna manera. Los ojos de Carmen se abrieron de golpe. Alba entró a la Complutense. ¿Pero qué hizo Nuria? Fue a una escuela desconocida de tercera, y encima viene del campo. La familia Vega jamás aceptaría una nuera así. Por mí, que Nuria aborte, que vuelva al campo. Y finjamos que esto nunca pasó. No podemos dejar que esto arruine la armonía entre nuestras dos familias, ¿verdad? Consuegra. Carmen miró a mi madre. Mi madre miró la cara sombría de mi padre. Me dio unas palmaditas tranquilizadoras en la mano. Luego dijo, despacio. Supongo que no es mala idea. Al ver que mi madre había cedido, Carmen soltó un enorme suspiro de alivio. En ese caso, haré que el doctor prepare el aborto ahora mismo. Con eso, Carmen fue a hacer los arreglos. Nuria, que había estado tumbada apenas pudiendo hablar, saltó de la cama de golpe. Se aferró a las piernas de Marcos. Marcos, ¿cómo puedes hacerme esto? Sus lágrimas caían como gotas de lluvia. Marcos se veía dividido. Al ver esto, Carmen estalló de rabia. No te atrevas a tocar a mi hijo. Con eso, se lanzó contra Nuria. Justo entonces, dos figuras entraron corriendo.
Si se atreven a maltratar a mi hija, los mato. Eran los padres de Nuria, Antonio y Pilar. Claramente acababan de enterarse y habían venido corriendo. Al ver a su hija siendo agredida, empujaron a Carmen a un lado y la golpearon. Ramón se metió a la pelea también. Antonio y Pilar, acostumbrados al trabajo del campo, eran muy fuertes. Ramón y Carmen no tenían nada que hacer contra ellos. Al ver a sus padres siendo golpeados y gritando de dolor, Marcos también se metió a la pelea. Los 6 terminaron enredados en el suelo, en un solo montón. No pude evitar reírme a carcajadas. Esa risa llamó la atención de mi padre. Caminó hacia mí con furia. Alba, esto ya es demasiado. Si no fuera por ti, ¿cómo habrían llegado las cosas a esto? Yo, ¿qué tengo que ver con esto? No es Nuria la que no tiene vergüenza. Cállate, no voy a callarme. ¿Qué? Podría ser cierto, como dijo mamá, que Nuria no es tu sobrina, sino tu hija ilegítima. Apenas terminé de hablar, el rostro de mi padre se puso pálido de rabia. Tonterías. Te voy a dar una lección hoy mismo. Con eso, mi padre levantó la mano para abofetearme. Mi madre me protegió con su cuerpo instintivamente. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué no me atrevería? Elena, si intentas detenerme, crees que no te golpearé a ti también. Una voz fría y burlona, de adolescente, llegó desde afuera de la habitación. ¡Qué gracioso! Es la primera vez que veo a un padre que no soporta ver a su propia hija triunfar. Me giré y vi una cara a la vez familiar y desconocida. Un chico de rasgos delicados, mandíbula marcada. Era extremadamente guapo. El rasguño junto al ojo y la sangre en la comisura de sus labios no le restaban atractivo. Al contrario, le daban un toque de peligro. Había una malicia clara en su mirada. Se veía francamente amenazante. Es mi compañero del instituto, Diego. No he visto a muchos compañeros del instituto desde que me gradué. La razón por la que su cara me resultaba familiar es que ya lo había visto antes de renacer. Ese día volvía a casa del trabajo como siempre, cuando 2 hombres me detuvieron en la calle. Diego llegó en su coche de lujo. Simplemente tocó la bocina y los 2 hombres huyeron asustados. Le di las gracias a Diego y él dijo: «De nada, compañera de clase». Solo entonces logré desenterrar unos fragmentos de recuerdos sobre Diego desde el fondo de mi mente. Se lo agradezco, pero también me da vergüenza. Mis compañeros de instituto les va muy bien, pero yo. Recogiendo mis pensamientos, volví a mirar el rostro frente a mí. Ahora no se le ve tan sereno como antes de que yo volviera a la vida. Se ve mucho más joven, pero sigue siendo guapo. ¿Quién te crees que eres? Los asuntos de mi familia no son de tu incumbencia, mocoso. Hoy le voy a dar una lección a mi hija. Burlado por un desconocido, mi padre, que tenía un orgullo muy fuerte, se sintió aún más humillado. Se subió las mangas y estaba a punto de golpearme. Mi madre me protegió con su cuerpo, pero su bofetada no falló el blanco. En realidad, planeaba golpear también a mi madre. Yo extendí la mano para bloquear el golpe de mi padre, pero otra mano se me adelantó y sujetó firmemente su brazo. Es Diego. Mi padre, furioso, quiso enseñarle una lección a Diego también, pero Diego lo tenía sujeto. No podía moverse en absoluto. Los 2 se quedaron cara a cara. Diego se veía relajado. La cara de mi padre estaba roja como el hígado de un cerdo. Finalmente, el personal médico notó el alboroto y entró corriendo a separar la pelea. Mi padre soltó la mano de golpe y se giró hacia Nuria. Me di vuelta para darle las gracias a Diego, pero ya se había marchado. Al final del largo pasillo se le veía frágil. La soledad pesaba en el aire. Media hora después, con la tranquilidad de vuelta gracias al personal del hospital, todos se calmaron por fin. Todos menos mi padre, que fingía preocuparse por Nuria, pero en realidad mantenía las distancias. Todos los demás tenían el maquillaje corrido, el pelo despeinado, un desastre completo. La familia Vega caminaba con la barbilla en alto, actuando con superioridad. Los padres de Nuria, en cambio, agachaban la cabeza, ansiosos.
Su mayor sueño era ver a Nuria casarse con una familia rica, y sin embargo, momentos antes, esa misma familia había sido derrotada por ellos. Nuria tiene que abortar. Ramón dijo con enfado. Carmen añadió, preferiría morir antes que dejar que Nuria entre a nuestra familia. Eso está fuera de discusión. Antonio protestó. Su hijo Marcos dejó embarazada a nuestra hija Nuria. Si no se hacen responsables, iremos a montar un escándalo frente a su empresa y que todos los juzguen. Ramón y Carmen se pusieron serios ante las palabras de Antonio. 200.000. Eso es una vida humana. Creen que pueden comprar una vida con 200.000. Ustedes. Ramón cortó las exigencias de Pilar. 500.000. Apenas terminó de hablar, Antonio y Pilar asintieron encantados. Trato hecho. Nuria, tumbada en su cama de hospital, se desmayó del disgusto. Estoy tan mareada. Lamentablemente, aunque se desmayara, no podía escapar de terminar en el quirófano. Después de arreglar cuentas con la familia de Antonio, los agotados padres de Marcos se giraron hacia mi madre y dijeron: «Consuegra, en cuanto Nuria pierda al bebé que lleva, dejemos que Marcos se case con Alba. ¿Qué le parece?». Los ojos de mi madre parpadearon apenas. Eso depende de cómo se comporte su hijo Marcos de ahora en adelante. No se preocupe. Si Marcos vuelve a hacer una tontería, le rompo las piernas. Carmen jaló a Marcos hacia ella. Marcos asintió sin ganas. Sus ojos seguían mirando hacia donde se habían llevado a Nuria. No nos quedamos mucho tiempo charlando con Carmen. Mi madre me llevó de vuelta. En el coche, mi madre me preguntó mientras conducía: «¿Qué piensas sobre tu matrimonio con Marcos?». No querría a ese sinvergüenza ni regalado. Solo pensar en Marcos me llena de asco. Me da náuseas de verdad. Engañar es de cobardes e irresponsables. No tiene ni una sola cosa buena. En mi vida anterior debí estar fuera de mis cabales para pelear con Nuria por semejante basura. Mis palabras parecieron aliviar un poco la preocupación en el rostro de mi madre. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? Quiero cancelar mi compromiso con Marcos. Si sigo alargando las cosas con Marcos, lo va a herir todavía más a él y a Nuria. Pero solo de pensar que me conozcan como la prometida de Marcos, me da asco. Mamá, si Nuria aborta, no van a seguir insistiendo con que me case con Marcos. Compartí mi preocupación con mi madre. Ella me dio una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, déjaselo a mamá. En cuanto llegamos a casa, mi madre llamó primero a Carmen. Consuegra, Nuria ya abortó. Todavía no. El doctor dice que hay que esperar a que despierte para revisar su estado antes de operar. Puedo notar que Nuria solo está fingiendo. Exacto. Un tipo que puede seducir al novio de su propia prima no puede ser buena persona. Consuegra, no se ablande en un momento tan crítico. No es que Marcos no pueda tener hijos una vez que se case con Alba. Tendrán 10 u 8, los que quieran. Después de colgar con Carmen, mi madre me miró. Antes de que pudiera preguntar, ella me contó. Marcos es hijo único. Sus padres hicieron todo lo posible por tenerlo. Al parecer, Ramón tenía problemas en ese aspecto. Entonces, como Carmen está tan preocupada por continuar el linaje familiar, quizá no deje que Nuria pase por el quirófano. Se me iluminaron los ojos. Mi madre sonrió y me dio un toque en la frente. Lista. Así, la familia Vega no tendrá el valor de seguir insistiendo con nosotras. Y en cuanto a Nuria, aunque logre dar a luz al bebé, la familia Vega no tendrá ningún uso para ella. Al escuchar eso, miré a mi madre con admiración. Mamá, eres increíble. Mi madre sonrió y me abrazó, acariciándome el pelo con suavidad. Hija mía, nadie tiene permitido hacerte daño. Sentí el calor del abrazo de mi madre. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi madre solía decir eso siempre. ¿Cómo volví aquí? Le dije, si de verdad no quieres que me pisoteen, deberías ir a recuperar a Marcos para mí. Pero Alba, Marcos no lo vale. Valga o no, simplemente me gusta. Estaba como poseída. Mi único deseo era separar a Nuria de Marcos. Sin poder convencerme, mi madre fue a rogarles a Ramón y a Carmen, pero ellos la miraron con desprecio.
Es verdad. Aunque Marcos me haya tratado así, sigo sin querer soltarlo. Con una hija como yo, no van a mirar mal a mi madre. Alba, ¿qué pasa? Sintiendo mi turbación, mi madre preguntó con preocupación. Enterré la cara en su regazo y dije con voz apagada: Mamá, no creo que papá merezca ser mi padre. Igual que en el pasado nunca fuimos tan cercanas, siempre hubo cierta distancia entre mi madre y mi padre. Mi madre siempre ocupada con el trabajo, mientras mi padre gastaba su dinero sin medida y actuaba con superioridad. Mirando atrás ahora, había problemas en su relación desde hace mucho, pero por consideración hacia mí, mi madre insistió en quedarse con mi padre. Pero ahora que veo las cosas con claridad, no necesito a un padre que no se preocupa por mí. Deseo que mi madre pida el divorcio, pero no lo hizo. Solo me abrazó fuerte, y después de un largo rato, soltó un suspiro. Aunque estoy un poco decepcionada, entiendo por qué. Al fin y al cabo, en mi vida anterior mi madre no pidió el divorcio hasta un año después. Para entonces, Marcos, Nuria y mi padre ya me habían llevado al borde de un colapso nervioso. Ella quedó completamente decepcionada de mi padre y quiso llevarme con ella. Y ahora, aparte de defender a Nuria, mi padre todavía no ha hecho nada más imperdonable. Aunque de verdad quiero alejarme de él lo antes posible, sé que algunas cosas no se pueden apurar. Esa tarde, mi madre salió a organizar mi fiesta de graduación. Llamé a todo el servicio de la villa y ordené: saquen todas las cosas de Nuria de esta casa. Aguanté a Nuria un tiempo para poder concentrarme en mis estudios. Desde ahora, no le doy a nadie otra oportunidad de hacerme daño. Después de sacar todas las pertenencias de Nuria, la sirvienta limpió mi cuarto y volví a bajar del ático. Esa noche, mi madre apenas había llegado a casa cuando llegó mi padre. Al vernos, su expresión ya no era arrogante. Se veía un poco avergonzado. Se acercó a mi madre, le tomó la mano y dijo: estaba muy alterado en el hospital hoy. Por favor, no te enfades conmigo. Incluso cuando sabe que hizo algo mal, mi padre nunca pide perdón. Seguro está tramando algo. Mi madre soltó la mano, con el rostro impasible. Por tu cara, no abortaron al hijo de Nuria, ¿verdad? Sorprendido de que le leyeran el pensamiento, mi padre se vio un poco avergonzado. Marcos se hizo unos análisis médicos y resulta que tiene un conteo bajo de espermatozoides. Le va a costar mucho tener hijos en el futuro. Así que esta era en verdad nuestra única opción. ¿Y qué? Mi madre miró fijamente a mi padre. Ante su calma, la culpa de mi padre se convirtió en rabia. Es culpa de Alba por no haber sabido ganarse el cariño de Marcos. Ya que Nuria lleva al hijo de Marcos, mejor démosle a ella el matrimonio. Mi madre también tiene un genio fuerte. Su rostro se oscureció al instante. Javier, no me importa este matrimonio, pero ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con que Alba no te gusta? Tu sobrina Nuria es la única que te gusta, ¿verdad? Mi padre se levantó de golpe, golpeando la mesa con el puño. Me señaló: mírala, actuando como si le debiera millones. ¿Qué tiene eso de agradable? No es como Nuria, que me trae té y agua. Se preocupa por mí, e incluso... Cállate. Mi madre estaba tan furiosa que el pecho se le agitaba. Temiendo que se enfermara del enfado, corrí a ayudarla a calmarse. Mamá, no dejemos que esto nos afecte. No importa si a papá no le importo, al menos te tengo a ti. Al ver mi preocupación, mi madre respiró hondo e hizo lo posible por contener su rabia. Ignorando a mi padre, me tomó de la mano y me llevó escaleras arriba. Arriba, me miró y dijo: tu padre. Quiso decir algo más, pero las palabras se le quedaron atoradas. No lograba decirlas. Tomé la mano de mi madre entre las mías. Mamá, en mi corazón, yo no tengo padre. Desde niña, mi padre nunca mostró interés en mí, nunca me cuidó, nunca fue a mis reuniones escolares, nunca. No estuvo presente en ningún momento importante de mi vida. De hecho, no sentía el más mínimo afecto por mí, solo desprecio. Pero con Nuria era distinto. Solo frente a ella actuaba como un padre de verdad. A veces incluso siento
Pensando en esa sospecha profunda, apreté los dientes y continué. Creo que él piensa que Nuria es su hija de verdad, y que yo solo soy un obstáculo que le robó su lugar. Alba. Sorprendida por mis palabras, mi madre jadeó. Te prometo que eres hija de tu padre. En cuanto a Nuria, tu padre es un hombre egoísta. Siempre ha querido exprimirme para mantener a sus dos hermanos. En el fondo, cree que él y sus hermanos son la familia de verdad y que yo soy la de afuera. Te trata como me trata a mí. Por eso actúa así. Nuria, definitivamente no es hija de tu padre. Así que no te preocupes. Si tu padre no te quiere, yo te voy a querer el doble. Al escuchar esto, asentí y no seguí insistiendo en el tema. En cambio dije, entonces, papá quiere que Nuria se case con Marcos. Y los Vega la aceptaron porque está embarazada. Si es así, sería demasiado fácil para Nuria. Claro que no. Conozco muy bien el carácter de Ramón y Carmen. Seguramente esperan que Nuria dé a luz en secreto, para que tú y Marcos críen al bebé después. Le pidieron a tu padre que volviera para mediar. Pero no hay forma de que tu padre deje que su sobrina preferida sufra así. Así que vino esta vez con un propósito claro. Que yo convenza a Ramón y Carmen de dejar que Nuria entre a la familia Vega. No soy tan tonta. Después de esa discusión con tu padre hace un momento, dudo que se atreva a pedírmelo. Al escuchar lo que mi madre había dicho, no pude evitar levantarle un pulgar en aprobación. Mi madre de verdad es la mejor. Así es. Mi madre dijo con aire orgulloso, tu fiesta de graduación está fijada para dentro de 3 días. Te enviaré la dirección del hotel por WhatsApp en un momento. Solo concéntrate en invitar a tus compañeros a la fiesta estos días. Deja todo lo demás en mis manos. El día de tu graduación, anunciaré a todos que tú y Marcos han roto el compromiso. Está bien, mamá. De vuelta en mi cuarto, todavía estaba un poco confundida. Mi madre es aún más capaz de lo que pensaba. Es tan inteligente que debió estar segura de que Nuria no es hija biológica de mi padre. Podría ser que me equivoqué en esto. Sacudí la cabeza y aparté el asunto por ahora. Saqué el teléfono y envié invitaciones a la celebración a algunos amigos cercanos. Al terminar de escribir las invitaciones, pensé en Diego. Estaba en mi misma clase, allá en el instituto. Apenas lo recuerdo. Hasta donde recuerdo, siempre se sentaba al fondo del salón durante las clases. Se pasaba el rato durmiendo o mirando el móvil, y el profesor no se molestaba con él. Siempre se metía en peleas, y a sus padres los llamaban constantemente a la escuela. Era el típico estudiante rebelde. Pero como era tan guapo, su cajón siempre estaba lleno de cartas de amor. Nunca las tocaba. Las tiraba a la basura con regularidad. Hemos tenido muy poco contacto, y sin embargo, en esta vida y en la anterior, ha acudido en mi ayuda 2 veces. Tras dudarlo un momento, le mandé un mensaje a Diego. Como no lo conocía bien, mantuve un tono bastante educado. Voy a celebrar mi admisión a la universidad en 3 días. Estás libre. No esperaba que respondiera tan rápido. Solo una palabra. Vale. Algunos amigos cercanos celebraban su cena de admisión los días siguientes. Sin importar que también les había ido en el examen, ese día estaba ya vestida y lista para salir, cuando mi padre, sentado en el sofá, me miró de arriba abajo con un destello agudo en los ojos. «Alba, ¿a dónde vas?», pregunté con frialdad, frunciendo el ceño con desagrado. Mi padre dijo, «Tu prima sigue en el hospital recuperándose. ¿Cómo puedes pensar en salir a divertirte con eso pasando? Creo que deberías estar en el hospital acompañándola todo el tiempo». Le respondí sin contenerme, lo cual hizo que su cara se ensombreciera. Me quedé despierta hasta tarde anoche, así que no pude quedarme dormida hoy, ¿verdad? Ay, tenía prisa por salir y no quise perder más palabras con él. Al llegar a la puerta, escuché de nuevo su voz. «Acuérdate de pasar a ver a tu prima en algún momento. Sospecho que la verdadera razón no es que la visite, sino que aproveche la ocasión para intentar hacerme cambiar de opinión». Ignorando sus palabras, me di la vuelta y me fui. Después de asistir a la cena de graduación de una amiga, le pedí al chofer que hiciera una parada en el hospital de camino a casa. Al llegar, Nuria estaba sentada en la cama,
comiendo fruta que le habían llevado Antonio y Pilar. Nuestra Nuria de verdad vale mucho. Parece destinada a casarse con una familia rica. ¿De qué sirve que Alba sea tan buena estudiante? Ni siquiera puede retener a un hombre. Cuando te cases con Marcos, pídele a tu tío una dote más grande. Los tres calculaban números como locos. Abrí la puerta justo en ese momento y entré. Pero la tía Carmen me llamó hace un momento. Me dijo que Marcos jamás se casaría con Nuria. Planean mandarla de vuelta al campo en cuanto dé a luz. Mis palabras cambiaron de golpe las caras de todos en la habitación. Alba, a estas alturas, aunque te cases con Marcos, solo tendrás su cuerpo, nunca su corazón. En ese momento, la sonrisa satisfecha desapareció del rostro de Pilar. Fue reemplazada por una expresión de angustia profunda. Alba, has tenido una vida fácil desde niña. Nunca te ha faltado nada. Nuria es distinta. Ella. Podrías dejar de competir con ella por Marcos. Mientras Pilar hablaba, Nuria ya estaba llorando. Alba, por nuestro lazo de hermanas, no puedes dejarme en paz. Antonio insistió con firmeza. Alba, aunque te niegues a romper tu compromiso con Marcos, tu padre encontrará la forma de que Nuria se case con él, de todos modos. Si no cedes ahora, vas a terminar quedando en ridículo tú misma. Los tres trabajaban en perfecta armonía, mezclando persuasión y presión. Si yo hubiera sido la persona tímida que solía ser, seguro me habría culpado a mí misma desde hace tiempo. Pero, ¿a qué te refieres con dejarte en paz? Sedujiste sin vergüenza a mi prometido, y es Nuria quien lleva a su hijo. Debo haber estado maldita durante 8 vidas, para terminar enredada con gente como ustedes. Que quede claro, Nuria, no importa qué trucos uses, no voy a renunciar a mi matrimonio con Marcos. Adelante, ten al bebé. Cuando llegue el momento, tu hijo me llamará mamá a mí, mientras tú nunca podrás dar la cara. Como mucho, el niño te llamará tía. Al escuchar esto, todos en la habitación se quedaron sin palabras de la rabia. ¡Pum! Justo entonces, la mujer que había venido a traer la comida rompió un plato sin querer. Perdón, soy torpe. Se apresuró a recoger los pedazos de cerámica del suelo y sin querer se cortó la mano. Incapaz de quedarme sin hacer nada, di un paso adelante. Yo me encargo. Me agaché y la ayudé a recoger los pedazos rotos. Después de recogerlos, me puse de pie, lista para tirarlos a la basura. Al levantar la vista, mi mirada se posó en la cara de la mujer que traía la comida, y no pude apartar los ojos. Se parece muchísimo a Nuria. La sospecha que había dejado de lado antes volvió a surgir. Al notar que la observaba, la mujer bajó la mirada rápido y me dijo: «Gracias, está bien». Le di unas palmaditas en el hombro para tranquilizarla, y sin querer le arranqué un mechón de pelo en el proceso. Apenas salí de la habitación, vi a Marcos. Se veía encantado. «Alba, es maravilloso. No te importa que Nuria lleve a mi hijo, y hasta estás dispuesta a ser la madre biológica del bebé. No te preocupes, te voy a tratar bien de ahora en adelante», dijo, mirándome a los ojos con afecto profundo. Parece que escuchó lo que dije en la habitación hace un momento. Estoy a punto de estallar. Qué ciega estuve en mi vida anterior para dejar que Nuria me robara esto. ¿Y qué hay de Nuria? Subí el volumen a propósito. En cuanto dé a luz, dale algo de dinero. Ya está, dijo Marcos, sin darle importancia. Adentro se escuchó otro grito ahogado mientras Marcos hablaba. Nuria se desmayó otra vez. En cuanto a si de verdad estaba mareada o solo fingía, no me importaba. Miré a Marcos, sin expresión. Lo que dije hace un momento fue solo para provocar a Nuria. Desde el momento en que empezaste a involucrarte con ella, nuestra relación terminó. Ve a casa y diles esto a tus padres, para que dejen de andar diciendo que voy a ser su futura nuera. La verdad, da bastante vergüenza estar relacionada con gente como ustedes. Tras decir eso, ignoré la reacción de Marcos y me di la vuelta. El día antes de la fiesta de graduación, mi madre y yo volvimos a casa después de elegir nuestros vestidos. Encontré a Nuria y a sus padres en mi casa. La familia de 3 estaba tirada en el sofá, comiendo pipas y viendo la televisión. La villa era un desastre absoluto.
con cáscaras de pipas por todo el suelo y té derramado por todas partes. «¿Qué hacen aquí?», pregunté, mirándolos. Antonio se recostó todavía más en el sofá. «¿Qué dice Alba? Somos familia. Al fin y al cabo, Nuria acaba de salir del hospital. No es conveniente hacerla esperar. Si no se queda aquí, ¿dónde más va a quedarse?». Justo entonces, una sirvienta bajó cargando algunas cosas. Miré con más atención y me di cuenta de que eran cosas de mi cuarto. Al notar mi mirada, Nuria habló con cara de inocencia. «Alba, mi tío dijo que necesito un buen ambiente para recuperarme. Así que te agradecería mucho que te quedaras en el ático o en el cuarto de invitados. Vaya, se adueñaron de mi habitación sin siquiera avisarme». Estaba furiosa. Justo cuando iba a hablar, mi madre se me adelantó y gritó: «Seguridad. Saquen a esta familia de 3 de aquí. No te atrevas. ¿Sabes quién soy yo? Soy el hermano mayor del dueño de esta villa. Si se atreven a tocarme, los despido a todos». Antonio rugió con amenaza, pero el guardia de seguridad los ignoró por completo. Al fin y al cabo, esta villa era parte de la dote que mis abuelos maternos le dieron a mi madre. Los 3, ya expulsados, se quedaron sentados a la entrada de la villa. Maldiciendo y gritando, les dije con calma: «Si siguen gritando, voy a llamar a la policía». Mientras hablaba, saqué el teléfono. En cuanto marqué el número de emergencias, los 3 se quedaron callados. Se levantaron del suelo y se fueron con sus pocas pertenencias. «Nuria». La llamé en ese momento. «¿Qué más quieres?». Nuria ya no podía mantener la actuación. Sujetándose el vientre, me miró con ojos llenos de sospecha y odio. «Ni se te ocurra hacerle daño a mi hijo». Solté una risa burlona. «No puedes casarte con la familia Vega solo apoyándote en un bebé. La familia Vega valora su reputación por encima de todo. Solo si se hace público que llevas al hijo de Marcos, estarán dispuestos a aceptarte abiertamente. ¿Cómo puedes? Y encima serías tan amable». Nuria se veía profundamente conmovida. No era tonta, y no le tomó mucho tiempo entenderlo. «Alba, hiciste esto a propósito. ¿Quieres que la familia Vega caiga contigo?». «Sí, lo hice a propósito. Te di la oportunidad. Tómala, o déjala». Poco después de que la familia de Antonio se fuera, mi padre volvió a casa. En el salón, él y mi madre tuvieron la pelea más grande que jamás habían tenido. Por mi culpa. Por culpa de Nuria. La discusión empezó porque Nuria sedujo a Marcos, pero pronto se salió de control mucho más allá de eso. Mi padre sentía que, a lo largo de los años, mi madre siempre se había creído mejor que él porque ganaba dinero, que lo había mantenido siempre bajo su sombra, y eso lo hacía sentir que había perdido la cara. En cuanto a mi madre, aparte de sentir que a mí me habían hecho una injusticia, su mayor angustia era el maltrato emocional que mi padre me había infligido durante años. Incluso mi madre, siempre tan elegante y serena, no pudo evitar derrumbarse en ese momento. «Javier, eres un cobarde. Eres un inútil y un machista. No proteges a tu propia esposa ni a tu hija. Eres frío y ciego. Elena, te lo estás buscando». Mi padre levantó la mano, a punto de golpear a mi madre. Por supuesto, su bofetada no llegó a alcanzarla. Lo detuvo la seguridad en el aire. «Denle una paliza a Javier hasta dejarlo hecho polvo. Cuanto más fuerte le peguen, más grande será su bono». De pronto, el salón se llenó de los gritos de mi padre. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer esto. Aunque en mi vida anterior solo hubiera entrado a una formación profesional, todavía podría haberme construido una buena vida trabajando duro. Son Javier, Nuria y Marcos. Sin importar qué trabajo buscara, ellos usarían su influencia para arruinarlo todo. Mi vida miserable en mi vida anterior fue en parte mi culpa, por ser tan terca. Pero de principio a fin, yo nunca hice nada mal. Fueron esas malas personas quienes me presionaron todo el tiempo. Desde que renací, lo único que quería era ver a Javier hecho pedazos. Pero cuando por fin sucedió, no sentí tanta satisfacción como esperaba. Fue por mi madre. Su rostro estaba lleno de dolor. «Mamá», dije, dando un paso adelante para tomarle la mano y llamarla con suavidad. «Estoy bien», dijo mi madre, forzando una sonrisa para mí.
No fue hasta que Javier quedó en silencio de tanto golpe que mi madre le dijo a la seguridad: «Basta. Todavía no logro perdonar del todo a Javier». Mi madre me dio unas palmaditas tranquilizadoras en la mano. «Mañana es tu fiesta de graduación. No sería bueno que esto se saliera de control». Así que no dije nada más. Llevaron a Javier al hospital y mi madre puso a alguien a vigilar la puerta de su habitación. Por la noche, la luz del cuarto de mi madre siempre estaba encendida. Sin poder calmar mi preocupación, caminé hasta la puerta de su habitación. Adentro, la vi sacando todas las fotos de ella y mi padre, una por una. Las miraba un momento, recordando el pasado, y luego las rompía en pedazos. Es verdad, yo solo veía los defectos de mi padre, pero no vi todo lo que él y mi madre habían pasado juntos. Al notar que había llegado, mi madre me hizo una seña con la mano. Me acerqué y me acurruqué en sus brazos. La voz de mi madre llegó desde arriba. «En aquel entonces, cuando quise casarme con tu padre, tus abuelos maternos no lo aprobaban. Decían que tu padre venía de una familia humilde y no era muy capaz. Pero yo estaba encantada con sus palabras dulces y decidida a casarme con él. Ahora que llegamos hasta aquí, parece que de verdad me equivoqué de elección. Mamá, todos cometemos errores en la vida, siempre y cuando los reconozcamos a tiempo. Eso es lo que importa. Además, levanté la vista hacia mi madre. Además, si no hubieras estado con papá, quizá no tendrías una hija tan lista y ocurrente como yo». Mi comentario juguetón logró sacarle una sonrisa a mi madre. Me miró y preguntó con seriedad: «Alba, si me divorciara de tu padre, ¿podrías aceptarlo?». «Claro». «Entonces, ¿elegirías estar conmigo?». «Sí». Esta vez respondí sin dudarlo. Quizás mi respuesta le dio fuerzas a mi madre. Una mirada de confianza volvió a su rostro. «En cuanto termine tu fiesta de graduación mañana, le voy a pedir el divorcio». «Está bien». La abracé y me quedé dormida junto a ella. Esperé hasta que su respiración se calmara antes de levantarme. Encontré un mechón corto del pelo de mi padre en la almohada y lo tomé conmigo al salir del cuarto. A la mañana siguiente, inventé una excusa para salir y recogí un mechón de pelo de Nuria en el hospital. Después, enviamos muestras de pelo de Nuria y de mi padre, y también de Nuria y la mujer que reparte la comida, para una prueba de paternidad. Al llegar a casa, mi madre y yo nos dirigimos al hotel. Cerca del mediodía, los invitados empezaron a llegar uno por uno. Mi padre en realidad estaba en el hospital recuperándose, pero se obligó a levantarse para asistir a mi celebración de admisión. Estaba un poco preocupada de que armara un escándalo en la fiesta. Pero cuando mi madre señaló que mi padre es una persona muy vanidosa, por fin me relajé. Tal como mi madre había previsto, mi padre, que normalmente ni se molestaba en mirarme, ahora sonreía tan ampliamente que ni las vendas alrededor de su cara podían ocultar su alegría. «Oye, Javier, tu hija de verdad ha logrado algo. Claro, sígueme». Al ver lo malherido que estaba, alguien preguntó con preocupación: «¿Qué te pasó? ¿Cómo te lastimaste tanto?». Una sombra de tristeza cruzó sus ojos oscuros, pero la sonrisa en su cara siguió tan brillante como siempre. «Ay, vamos, estaba tan feliz de que mi hija entrara a la Complutense que bebí de más, y así terminé». Al escuchar eso, mi madre y yo nos miramos, y tuvimos que contener la risa. Debo admitir que es bastante bueno inventando excusas descaradas. Ese talento para mentir sin pestañear sí que le sirve de algo. Los invitados llegaban uno tras otro, y por fin, justo cuando mi madre esperaba con el aliento contenido, llegaron mis abuelos. En aquel entonces, mis abuelos maternos estaban molestos porque mi madre estaba decidida a casarse con mi padre. Con los años, aunque he ayudado en silencio a mi madre con su carrera, casi no hemos tenido tratos oficiales. Cada vez que mi madre iba a visitarlos, tenían una cara seria. Los dos ancianos solo son felices cuando están conmigo, pero en el fondo sé que solo me usan como excusa para cuidar de mi madre. Un caso de quererme a mí porque la quieren a ella. «Mamá, papá, por fin llegaron», dijo mi madre con un suspiro de alivio.
Mis abuelos se veían orgullosos y tímidos a la vez. Si no fuera porque nos preocupaba que la fiesta de Alba resultara decepcionante, no habríamos venido. Está bien, los llevo adentro. Mi madre fue a ayudar a mis abuelos. Todos mis compañeros de clase ya estaban ahí. También la familia Vega y la familia de Nuria. Ya era casi mediodía y casi todos los invitados habían llegado. Pero yo todavía no veía a Diego por ningún lado. No fue hasta entonces que me di cuenta de que había sido un poco impulsiva. No sé qué tan bien le fue en los exámenes, ni a qué universidad entró, y aún así lo invité sin pensarlo demasiado. Justo cuando pensaba eso, una voz familiar llegó desde arriba. «Disculpa, ¿dónde me siento?» Levanté la vista y me encontré con los ojos guapos de Diego. «Yo te llevo», dije. Y una sonrisa se extendió en mi cara sin que me diera cuenta. Llevé a Diego a la mesa donde estaban sentados mis compañeros del instituto. Al verlo, el grupo de chicas, que había estado charlando animadamente, se sonrojó de golpe y se quedó en silencio. «Alba, de verdad eres algo. Lograste que el chico más deseado del instituto, el que nunca se acerca a nadie, viniera». Al escuchar eso, solo sonreí y no dije nada. Grupo Ortiz es una organización bastante grande, y la mayoría de los invitados a mi graduación eran socios de negocios. Seguí a mis padres brindando con los invitados. Cuando le tocó el turno a la familia Vega, alguien preguntó: «¿Por qué se sientan con nosotros, consuegros?» Mi madre sonrió y dijo: «Bueno, el compromiso entre Alba y Marcos ha sido cancelado. Para empezar, ese compromiso solo fue una broma de hace años. Nunca fue algo para tomar en serio. Todos los presentes eran perspicaces, así que nadie insistió más en el tema. Al contrario, los padres de Marcos no estaban nada contentos. Sin embargo, se contuvieron y no dijeron nada. Mi madre quiere salvarle la cara a la familia Vega, pero yo no. Hiciste algo vergonzoso y ahora quieres salvar las apariencias. Eso no existe en este mundo». Miré a Nuria. Se sujetaba el vientre, con la expresión dividida, como si estuviera decidiendo si revelar ahí mismo que llevaba al hijo de Marcos. Entonces decidí caminar hacia Marcos, que estaba cerca, a medio camino. De pronto tropecé y caí hacia adelante. Justo frente a mí estaba Nuria. Justo cuando iba a chocar contra ella, sentí un agarre firme alrededor de mi cintura. Era Diego. Me sostuvo con el brazo. «Gracias». Me enderecé entre los brazos de Diego y le di las... Se sujetó el vientre mientras se levantaba de la silla, señalándome y gritando en tono acusador: «Alba, hiciste esto a propósito. No soportas que lleve al hijo de Marcos, así que quieres aprovechar esta oportunidad para hacerme abortar». En cuanto Nuria habló, toda la sala estalló en murmullos. Todos entendieron de inmediato. La razón por la que rompí mi compromiso con Marcos era que él había estado viendo a mi prima, y encima tenían un hijo juntos. Todos los presentes cuidaban su reputación, y muchos miraron a la familia Vega con puro desprecio. A Ramón y Carmen les importaba muchísimo su reputación. Carmen lo negó de inmediato. «Nuria, ¿qué tonterías estás diciendo? Nuestro Marcos no es alguien con quien puedas simplemente coquetear». En ese momento, Nuria decidió jugárselo todo. «Tía, usted sabe muy bien si el bebé en mi vientre es de Marcos o no. Si de verdad no lo va a reconocer, podemos hacer una prueba de paternidad en cuanto nazca. Te voy a arrancar la boca». Al ver que los Vega y la familia de Antonio estaban a punto de meterse en otra pelea, mi madre hizo que la seguridad sacara a ambas familias. La sala volvió a quedar en silencio. Había una mirada de lástima en los ojos de todos al mirarme. Claro, eso no incluía a mi padre. Su cara estaba pálida y parecía que quería devorarme entera. En cuanto terminó la celebración de mi admisión y llegamos a casa, mi padre explotó. «¿Cómo pueden ser tan crueles ustedes dos? Nuria, que lleva al hijo de Marcos y ni siquiera es aceptada por la familia Vega, ya está en una situación bastante lamentable. De verdad tienen que llevarla hasta la muerte. Pero no se lo merece. Alba, no creas que no te voy a dar una lección». Mi padre caminó hacia mí. Los guardias de seguridad se pusieron frente a mí, rodeándome de cerca.
Si no quieres terminar otra vez en el hospital, adelante, golpéame. Sabía que no valías nada. Ya basta. Mi madre no pudo aguantar más y cortó a mi padre de golpe. Javier, divorciémonos. Divorcio. Elena, estás de broma. El tono de mi padre estaba lleno de shock y desprecio. Claramente, en su mente, sin importar cómo nos tratara a mi madre y a mí, ella jamás pediría el divorcio. Sí, divorciémonos. Mi madre lo declaró con firmeza. Tras un momento para asimilar la realidad, mi padre soltó una risa fría. Bien, divorciémonos. Dividiremos los bienes al 50%. ¿Por qué habríamos de dividir al 50%? Aparte de comer, beber y divertirte, ¿qué has aportado a esta familia? Pregunté indignada. Pero mi madre dijo, está bien, le pediré a mi abogado que redacte el acuerdo más tarde. Está decidido. Luego, cuando mi padre subió a su cuarto, mi madre me miró y dijo con suavidad, Alba, ya que decidimos divorciarnos, es mejor cortar el nudo de forma limpia. Siempre podemos ganar más dinero. Y además, él sigue siendo tu padre. Es justo darle una parte. Mi madre tenía razón, así que no dije nada por el momento. Al ver que mi madre estaba bien, le dije que salía a ver a una amiga. En realidad fui al hospital. Espero estar equivocada. Si lo estoy, puedo dejar que Javier herede una pequeña parte del patrimonio, para que mi madre no se sienta tan mal. Al llegar al hospital, recibí los resultados sin ningún problema. Cuando abrí el informe pericial y vi los resultados, me quedé sin aliento de la rabia. Tenía razón. Nuria de verdad es hija de Javier y de esa mujer que reparte la comida. Llevé de inmediato los resultados a casa para mostrárselos a mi madre. Ella, que había estado triste por nuestro matrimonio de décadas, de pronto se llenó de furia al descubrir que la hija que mi padre tuvo durante nuestro matrimonio tenía 3 años más que yo. Igual que mi madre, aunque esté furiosa, no deja que la rabia le nuble el juicio. Llamó a mis abuelos. Cuéntenles esto. Mis abuelos maternos vinieron con mis 3 tíos. Mi padre estaba en pleno descanso de su recuperación cuando mis 3 tíos lo sacaron de la cama a rastras y le dieron una paliza. Ya herido, lo golpearon casi hasta la muerte. Luego, mi tío mayor puso un acuerdo de divorcio frente a él y le pidió que lo firmara. Cuando mi padre vio que decía que tendría que irse sin nada, se negó a firmar de ninguna manera. Mi tío mayor soltó un bufido frío. Javier, lo has pensado bien. Si no firmas, mañana mismo presento cargos por bigamia. Y no solo eso. De ahora en adelante, cada vez que vea a alguien más de la familia Ortiz, lo golpearé. Nunca vas a llegar a nada en esta vida. Solo entonces mi padre entendió que el secreto de Nuria había salido a la luz y firmó con la cara pálida. En ese momento, mis padres finalizaron el divorcio. De ahora en adelante, él ya no es mi padre. Javier fue sacado de la villa como si fuera basura. Estoy tan furiosa. Si no fuera por Alba, me habría asegurado de que terminara en la cárcel. Varios de mis tíos estaban furiosos. Mi madre no tuvo tiempo de lamentarse. Volcó su atención en consolar a mis abuelos y tíos. Al final, mis abuelos y tíos sintieron tanta lástima por mi madre y por mí, que insistieron en que nos quedáramos con ellos un tiempo. En casa de mi abuelo sentí una calidez que nunca antes había experimentado. Es tan cálido aquí que ya no quiero volver. Mi madre también pensó que la villa estaba maldita, así que la vendió muy por debajo de su valor de mercado. Con poco más de un mes antes de empezar las clases en la Complutense, mi madre me preguntó, ¿cuáles son tus planes de ahora en adelante? Mamá, quiero hacer unas prácticas en la empresa una vez que te encargues de la basura. Ganar dinero es lo que de verdad importa. Quiero empezar a aprender a llevar una empresa desde ya, para poder tomar las riendas del negocio familiar. Al escuchar mi respuesta, mi madre sonrió y dijo, «Perfecto, eso es justo lo que tenía en mente». Mi madre me llevó a comprar unos trajes de oficina. Ponte tu traje de trabajo y recógete el pelo largo. La persona que veo en el espejo es audaz y segura, muy distinta a la persona tímida que era en mi vida anterior. Al día siguiente, fui a la oficina con mi madre.
Vi a mi madre ordenar personalmente al Departamento de Recursos Humanos que despidiera a todos los que Javier había colocado antes en la empresa. En poco tiempo, el teléfono de mi madre no dejaba de sonar en la oficina de la directora general. Oye, cuñada, somos familia, al fin y al cabo. El lío en que se metió Javier no tiene nada que ver conmigo. Hermana, Javier y yo cortamos lazos. De verdad es difícil encontrar trabajo hoy en día. Podrías perdonarme el despido por nuestra vieja amistad. Cuando se trataba de beneficio personal, el vínculo fraternal del que Javier tanto se enorgullecía no resultó ser rival. Mi madre, sin querer perder el tiempo, simplemente bloqueó a todos. Mi madre me asignó a un colega con más experiencia en la empresa, y tengo mucho que aprender cada día. En medio de todo este ajetreo, escuché cada detalle sobre la familia Vega y la familia de Antonio. No es que quisiera escucharlo, pero había tantos escándalos sobre la familia Vega últimamente que todos en el sector ya lo sabían. Después de que Nuria anunciara delante de todos en mi fiesta de graduación que llevaba al hijo de Marcos, los padres de Marcos, sintiendo que Nuria los había deshonrado por completo, le ordenaron a Marcos que cortara todo contacto con ella. Ya fuera por el cariño profundo de Marcos o por la astucia de Nuria, Marcos siguió viéndola a espaldas de sus padres. Cuando Carmen se enteró por casualidad, se disgustó tanto que terminó en el hospital. En cuanto a Grupo Vega, sus acciones sin escrúpulos hicieron que varios proyectos importantes se cayeran, causando pérdidas enormes. Viendo caer el precio de las acciones día tras día, Ramón estaba desesperado. Y eso no es todo. Resultó que Nuria no tenía idea de que era hija ilegítima y no podía salir a la luz pública. Cuando descubrió que la mujer que repartía la comida era su propia madre, arremetió contra Javier y contra su madre, llamándolos sinvergüenzas en un ataque de furia. Perdió al bebé que llevaba. Ahora que había perdido a su hijo, Nuria jamás tendría la oportunidad de entrar a la familia Vega. Su posición dentro de la familia Ortiz se desplomó. Dejó de actuar con superioridad y empezó a intentar recuperar a Javier. Al fin y al cabo, Javier tenía dinero. La razón por la que Javier aceptó firmar el divorcio con mi madre tan rápido fue, primero, porque temía ir a la cárcel y temía a mis tíos. Y segundo, porque tenía un fondo secreto de dinero, bastante considerable, además. Pero acostumbrado a una vida de lujo, ¿cómo podía soportar ver sus ahorros reducirse día tras día? Bajo la influencia de Antonio, Javier se hizo adicto al juego. En menos de un mes, perdió millones. Sin dinero para respaldarse, Javier ya no podía contar con la adulación y el favor de la familia Ortiz, y fue expulsado de la casa. Me enteré por un antiguo vecino de la villa de que Javier, desaliñado y venido a menos, había ido a buscarnos ahí. Pero lamentablemente, la villa ya había cambiado de dueños hacía tiempo, así que no pudo encontrarnos. Mientras escuchaba una vez más a otros hablar de la miserable situación de esas personas, me di cuenta de que ya no sentía nada en particular. Llevo mucho tiempo alejada de ellos. Sin importar cómo les vaya, voy a hacer todo lo posible por seguir mejorando. El primer día de clases en la Complutense, Marcos me detuvo en la entrada de la universidad. Alba, Nuria y yo cortamos lazos por completo. Crecimos juntos. Nos conocemos desde la infancia. ¿Me perdonas esta vez? Lo curioso es que de verdad vi un sentimiento genuino en los ojos de Marcos. Hay gente así. No aprecian lo que llega fácil, pero se obsesionan con lo que no pueden tener. Lo siento, pero no te voy a perdonar. Cada vez que veo a Marcos siento que estoy desperdiciando mi vida. Pasé junto a Marcos y entré al campus. Una figura apareció frente a mí. Era Diego, con su propia carta de admisión en la mano. Era como si me estuviera esperando. Al verme, caminó hacia mí y preguntó, ¿quieres que cubramos la historia juntos? Vale, asentí y caminé a su lado. Que el pasado quede en el pasado. No tenemos miedo al futuro. Al final me convertiré en la persona que quiero ser.